Santiago de Compostela, en la que ejerce desde 1978. Ha sido directora de estudios en la École en París, ha dirigido 24 tesis doctorales, no sé si esto está actualizado, porque como dirige tantas, por ahí ya creció el número y no voy a meterme con la estadística, justamente. 24 tenía por aquí, es lo que 26 26 ahora, bueno, y va creciendo. Bueno, más de 25 proyectos nacionales e internacionales, entre ellos la sección compostelana del Proyecto Europeo Resistance. Es autora de 18 libros o más, estamos en 18, y 9 como editora y coautora, 82 artículos científicos y 220 capítulos que se publicaron en 8 países europeos y en México, Argentina, Brasil y Chile. Forma parte de los comités científicos de prestigiosas revistas, editoriales, instituciones científicas y ha sido en 2 periodos directora de estudios, ya dijimos, en la École. Ha realizado estancias de investigación en Francia, Argentina y México y ha impartido cursos de especialización o participado en congresos de los países mencionados. También ocupó cargos de gestión en las agencias españolas de evaluación y ocupa. Por su trayectoria científica, en el año 2011 recibió el premio Bonenburger a su trayectoria. La Academia Portuguesa de Historia, por su parte, la nombró académica correspondiente. De sus publicaciones destaca el libro El vuelo corto, que hoy vamos a presentar y del que vamos a hablar en detalle. Creo que tal vez esté de más decirlo, pero siempre quiero insistir en esto. En las presentaciones que hago de Ofelia ya saben que voy a ir por ahí. Es un referente a nivel internacional del modernismo y me imagino que todo su estudio sobre las mujeres la habrá llevado a comprender muchas cosas en las que ha tenido que atravesar por ser justamente mujer en un campo que tiene un predominio y sobre todo hace unos años tenía mayor predominio de los hombres, ¿no? Ella creo que es un ejemplo en el que se reúne la excelencia académica y otras virtudes personales, como ya saben por lo que escucharon, su capacidad de trabajo, su permanente buena disposición para colaborar y su generosidad, algo que es muy importante en nuestra actividad, y tal vez lo más importante, es su calidad humana, ¿no? Entonces creo que somos muy afortunados los que estamos hoy aquí por contar con ella, de alguna manera, cada uno de la forma que tenga la interacción con Ofelia, por supuesto los que participan en este workshop, y por eso yo le quiero dar la bienvenida y las gracias. Sí. Bueno, cuando uno lee el libro de Ofelia, se encuentra en primer lugar con una sentida dedicatoria a las mujeres de sus 2 familias, en la que se conjugan genealogía familiar, territorios como Galicia, Cuba, Argentina, Chile, la historia de sus ascendientes, los hombres y mujeres que se despedían sin sospechar que en muchos casos no se volverían a ver, y las semejanzas y diferencias de sus trayectorias vitales. Este libro es en gran medida personal, lo que diríamos una cuestión personal, pero por distintos motivos. Pero diría que es mucho más que eso, es mucho más que una cuestión personal. La dedicatoria a las 2 familias, a la familia Castelao y a la familia Revuela, están planteadas desde la disyuntiva del irse o quedarse, desde el problema de la tierra propia, que nunca en realidad fue una verdadera elección, o solo lo fue relativamente. Luego deja lugar a una obra reflexiva que es el resultado de sus investigaciones y de la que conocemos como una de las principales exponentes de la historiografía modernista actual, apoyada en una extraordinaria producción historiográfica que la precede, sobre temas que frecuenta desde la historia rural, la historia cultural, la historia de las mentalidades, o de muchos de sus trabajos que se han dedicado a la historia de las mujeres y a las migraciones. Todas son cuestiones que en este libro se unen, se cruzan, y creo que no es por casualidad,
dando lugar a un análisis de conjunto sobre la movilidad de las mujeres en el antiguo régimen, tanto la que era movilidad cautiva como la que era el resultado de la posibilidad de moverse de manera independiente. En el capítulo 1, que Ofelia ha llamado un poco de teoría, hay mucho más que un poco, pero yo me voy a eximir de analizar ese capítulo porque ya Ana expuso problemas de historiografía y después le voy a hacer preguntas sobre este tema. Se realiza en ese primer capítulo un interesante análisis sobre la investigación histórica y el impacto que producen los cambios en el siglo XX, desde la segunda mitad de adelante, que supuso la victoria de lo colectivo sobre lo inicial, y esos cambios, como afirma la autora, que por la puerta hicieron, me gustó mucho la frase, que por una puerta salieran los reyes y por otra entraran los súbditos. El objetivo del libro es la relación de las mujeres con la movilidad de las migraciones y de ellas con el mundo del trabajo y la integración social. La intención manifestada es exponer los debates teóricos con una bibliografía amplia, aunque no todas centradas en mujeres, hacer uso de un repertorio documental sobre el que tiene larga experiencia y es esencial para las cuestiones que se plantean, enfocado ahora en las mujeres, la relación dialéctica entre mujeres migrantes sedentarias y aquellas que van a tener un lugar muy especial, que son las afectadas por la ausencia de los hombres esta vez. Ofelia previene sobre la selección de contenidos. En este sentido, como diría Bernard, es muy sincera cuando reconoce que hay desequilibrios territoriales, dado que se sabe más del norte que del sur, y cuando plantea ciertos desequilibrios cronológicos a favor del 18 por tener unas fuentes documentales más numerosas. También plantea el desequilibrio temático, pues es difícil evaluar la dimensión emocional, por ejemplo, y las subjetividades de la migración que las cartas y los documentos íntimos no alcanzan a solucionar. El ángulo de observación es en gran medida demográfico, económico, pero también con una vertiente social y con un componente cultural. Si aceptamos que hay elementos en la decisión de una mujer que se va de su casa que no pueden ser cuantificados en términos demográficos ni salariales, entonces entendemos cómo estos elementos personales no perceptibles quedan a veces ocultos a la investigación. Resulta necesario entonces hacer una combinación de todas las dimensiones posibles, o lo que nosotros llamaríamos un análisis multicausal de lo que estamos analizando, ¿no? Ya en el tema específico de la movilidad y la migración en clave de género, destaca que se esperaba en todos los casos que las mujeres se mantuvieran en, entre comillas, su sitio, que podría ser el de sus padres, sus maridos o sus hijos. La movilidad ha sido vista en la Edad Moderna como algo natural en el hombre y no deseado por las mujeres. Además, los movimientos, me parece muy interesante señalarlo, atentaban contra algo que era fundamental en el antiguo régimen, y esto es el orden, y mucho más si las protagonistas eran mujeres. Las mujeres debían ser definidas, controlables y localizadas. Con estas premisas es lógico que los estudios sobre movilidad no se hayan ocupado mucho de las mujeres, que debían quedar al cuidado de la casa cuando el hombre migraba. Pero la situación actual en Europa hizo rectificar en parte este olvido. Esta situación muestra cómo se empoderaba a las mujeres basándonos en los estudios que demuestran la autonomía que adquirían en esas circunstancias, tanto si se iban como si quedaban solas en el lugar de origen. La historia de los problemas presentes entonces provocó la vuelta al pasado del problema, para ver cuándo se movieron estas mujeres, cuándo tuvieron que ocupar un nuevo rol social por la vía de la sustitución de los ausentes, y luego algo muy importante que es el impacto de esta perspectiva de género como una tendencia creciente vinculada en muchos momentos recientes con la globalización. Esto nos demuestra que hay muchas facetas que se pueden investigar con preguntas actuales, pero que también tenemos que respetar la alteridad de los actores del antiguo régimen y tener en cuenta cuáles de las dimensiones conceptuales son posibles de aplicar frente a los problemas temporales o atemporales y la posición que asumamos frente a ellos. Luego hay un estudio muy interesante, ese primer capítulo, sobre las teorías que explican la complejidad de la movilidad
y los comportamientos que pueden ser comparables y que guardan similitudes contemporáneas o entre el presente y el pasado. La escasez de estudios es atribuida a la invisibilidad de la falta de información documental y en muchos casos la persistencia de estereotipos. También el interés por aspectos que se han ocupado de estrategias familiares y de redes transnacionales, pero poco de las mujeres que se quedan en su lugar de origen o de las que viajan solas y no como parte de grupos o de redes más o menos organizadas formalmente. Entre todas las teorías analizadas y los análisis que parten desde estos cambios historiográficos que analizan en detalle desde la década del 70 y que luego pasa a analizar en la década del 90, y no me voy a detener en eso, pero es muy interesante cómo va planteando el paso hacia una nueva mirada a la revalorización de las migraciones internas a corta y media distancia, la incorporación de fuentes de tipo social, el cambio metodológico hacia lo que se llama reproducción social diferenciada, la construcción del proceso de decisión, ¿no? El gran tema, por qué alguien decide irse o no irse. Bueno, la formación de las cadenas migratorias, etcétera, lo cual llega a un problema, digamos, de debates que se han planteado sobre los lugares de origen, que han sido siempre priorizados, que no han sido priorizados frente a los lugares de llegada, que sí han sido más estudiados, ¿no? Y propone una flexibilización en los estudios tradicionales para el estudio de la movilidad, sugiriendo los pasos, que tampoco los voy a analizar, pero que pasan por muchas cosas que ya hoy nos planteaba Ofelia: la transformación voluntaria o inconsciente de quienes migraban solos se convertían en gestores de sus movimientos, los regresos y su impacto en distintas áreas económica, demográfica, social, la articulación entre formas de migración y formas de tenencia de la tierra o de medio de producción, las herencias, el modo en que las familias, en definitiva, gestionaban el proceso migratorio. Creo que sería redundante decir que se plantea la necesidad de incluir a las mujeres en estos estudios. De eso se trata, el libro aborda ese desafío y también se plantea las complejas relaciones entre los conceptos de estabilidad y éxito paralelos de lo que es el concepto de migración y fracaso. Es decir, la mayor cantidad de datos son utilizados, hay una cantidad de cifras muy interesante y a veces seguramente desaprovechada por mí en este primer capítulo. En el segundo se aborda el contexto de las migraciones femeninas en España y su comparación con las europeas, teniendo en cuenta las diferencias que caracterizan a España y Portugal, dando importancia a los movimientos intrapeninsulares, ya que fueran obligados o no, y también a la movilidad que se produce de manera intrarrural. En el capítulo 3 nos encontramos con las familias que gestionaban permanencia y estabilidad de sus integrantes para garantizar la reproducción del sistema y su propia estabilidad. En general se acepta que esto tiene relación con el sistema de las herencias desigualitarias o igualitarias, de acuerdo a los sistemas que se estén estudiando, para llegar a la conclusión de que en ambos regímenes no era todo homogéneo, sino que había comportamientos contrapuestos. Interesante me pareció también una afirmación sobre el ámbito agrario, en el que no se encuentra una división sexual del trabajo, sino que se establece una complementariedad mejor o peor gestionada con actividades que algunas veces fueron tergiversadas por los viajeros y algunos ilustrados, y esa complementariedad creo que hoy también fue aludida. Y llegamos al gran capítulo, para mí, que es el capítulo 4, que son las mujeres frente a la ausencia. Uno se encuentra con un capítulo en el que realmente lo que quiere hacer es seguir leyendo más, ¿no? Es decir, los otros son más técnicos, pero uno dice, bueno, yo quiero saber más, quiero tener más casos y quiero que se siga hablando de este tema, ¿no? Y es el más extenso, ¿no? Mujeres frente a la ausencia y el concepto de la soledad como el resultado de muchas ausencias. No hay una sola, son muchas las ausencias, y realmente nos llena de ideas sugestivas y que promueven muchas preguntas.
Las mujeres estaban sometidas a una forma de encuadramiento que al mismo tiempo que las protegía, las vigilaba y las definía por su relación con los demás. O sea que eran hijas, esposas o hermanas. Y en este sentido es interesante considerar este problema, el problema de la soledad, no solo como una cuestión sentimental de las mujeres, que podía tener muchos motivos, sin ninguna duda, nunca uno solo, que también analiza el capítulo qué problemas, pero no solamente qué problemas, sino también qué alternativas y qué soluciones se presentaban frente a esos problemas. Quiero resumir esto en una especie de brevísima conclusión, que no puede ser más que abierta, evidentemente, para decir que el libro constituye, por supuesto, un aporte valioso, pero sobre todo original, de referencia ineludible en su área de investigación, que viene a llenar un espacio vacío, utilizando la historia del trabajo como una especie de nexo con otras dimensiones de la vida de las mujeres en la Edad Moderna, y que se realiza a partir de un enfoque, como destacamos, multidisciplinar, además de multicausal, y además comparativo, no es poco, apoyado en numerosos testimonios particulares de los casos estudiados y basado en tablas elaboradas por la autora, cuadros comparativos y ponderación adecuada de las cifras aportadas, procesos judiciales, escrituras notariales, fuentes fiscales, parroquiales, censales, asistenciales, reutilizar las fuentes y superar el sentido narrativo que se ha dado a la documentación, que ha sido básicamente cuantitativo, dando una mirada más atenta, como hoy se plantea también, de relectura de determinadas fuentes y problematizadora al cambio que ha producido la historia de las mujeres, como afirma Alison Posca, en el estudio de la Edad Moderna española. La autora ha logrado su objetivo, o sus objetivos, para destacar la importancia de la movilidad de las mujeres en la Edad Moderna, para llamarnos la atención sobre esto, sobre todo en el siglo XVIII, superando las afirmaciones tradicionales que definían la estabilidad y la sedentariedad como rasgos propios de un género. Lo hace utilizando los resultados de sus investigaciones propias, de numerosas publicaciones realizadas por la misma, y no solamente esto, sobre historia de las mujeres, como dijimos, o del trabajo en la historia rural y en los últimos años en historia agraria también, sino con la utilización exhaustiva de fuentes documentales y de bibliografía específica de otros autores. Las mujeres rurales de la Edad Moderna tienen en esta obra una posibilidad de verse liberadas de estereotipos y olvidos sobre su trabajo, sobre todo en el campo. Y los lectores tenemos la posibilidad de acceder a las realidades, a los conflictos y aspiraciones de un mundo de notable interés para nuestro presente, descartando fundamentaciones ex post que hacen uso del presente para explicar el pasado. Eso por mi parte. Ahora vamos a ver lo que dice Ofelia. Bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es gracias. La síntesis que a partir del afecto ha hecho María Luz casi me deja a mí sin argumentación para hablar respecto de mi libro. Le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho de lectura muy atenta, o sea, certifico que es muy atenta porque prácticamente lo ha sintetizado todo con incluso mejor de lo que yo sería capaz de sintetizar mi libro, ¿no? Pero esa es la capacidad que ella tiene como maestra de todos nosotros y de tanta gente de hacer las cosas bien y cumplidamente, ¿no? Con respecto a lo que yo voy a informar de cómo hago este libro, realmente la idea a mí me pareció en su momento muy arriesgada. Yo había empezado a trabajar sobre las migraciones, si se quiere, de alguna forma indirecta, en mi propia tesis de licenciatura, cuando trabajé directamente sobre historia rural, en donde al trabajar sobre Galicia los migrantes salen siempre, porque es inevitable, y sobre todo en las actas de defunción, en mi propia tierra, La Ulla, que es una de las más afectadas por la inmigración a América. El lado sur del río Ulla y el lado norte son, sin duda alguna, el epicentro de la inmigración gallega a América. Tienen dos modelos migratorios distintos, uno a Cuba y
la Argentina, como en la Edad Moderna habían tenido dos modelos distintos, una Castilla y otra Cádiz, ¿no? Y cuando hice esa tesina yo aprovechaba mi propia experiencia personal, porque yo no tenía que preguntarle a nadie de fuera de mi casa lo que era la lógica de las migraciones. Y además al ver a quienes me rodeaban, por ejemplo, en la escuela, para quienes no me conozcan, yo puedo certificar que fui a una escuela en donde las dos únicas niñas que tenían a sus padres todos los días a la hora de comer y a la hora de cenar éramos mi hermana segunda y yo, y el resto estaban todos emigrados, o el padre, o la madre, o los dos. Pero lo que el otro día decía a mí me llamaba poderosamente la atención, varias niñas cuyas madres estaban emigradas en América, no así los padres, ¿no? Digamos que de ese sustrato que queda siempre ahí, en los años 80 tuvimos la oportunidad y el dinero de investigar sobre las migraciones, porque conforme se avanzaba el tiempo, para el quinto centenario de 1992 hubo una financiación específica para encontrar las raíces de la migración española y portuguesa a América, pero además fue algo en lo que nos acompañó a toda Europa, porque fue el tema central de todos los congresos, el Mundial de Historia Económica, el de Ciencias Sociales, todos dedicaron los años anteriores y el propio 92 a investigar qué es lo que había sucedido con la migración europea a América. En esos congresos, que hicimos uno en el año 1989 en Santiago, organizado por el profesor Eira Ruelta, en aquel momento era presidente de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, destinado precisamente a ver la inmigración a América, pero de una forma nueva, ¿no? Se trataba de que cada uno de los invitados, que fundamentalmente era nuestra gente joven, casi todos alumnos de quinto de la licenciatura y de primero de doctorado, a cada uno se le encargó que buscase una fuente nueva para el análisis de las migraciones. Encontramos la invitación incluía aquellas fuentes que podían ser mortales, es decir, que no iban a servir para nada, ¿no? Pero había que excluir e incluir, y eso nos abrió una panoplia increíble de fuentes que habían sido inexplotadas hasta ese momento, ¿no? ¿Qué pasó? Que conforme íbamos descubriendo fuentes, buscábamos fundamentalmente migrantes a América, descubríamos cada vez más migrantes dentro de la propia península, es decir, nosotros trabajábamos sobre Galicia y descubríamos muchísimos más de los que habíamos creído hacia Portugal y hacia Cádiz, menos nos sorprendía la inmigración a Castilla, y en ese sustrato ya surgía que en todos los casos de migración, sobre todo en la de Castilla, había mujeres en el medio. ¿Cuántas? El otro día se me hacía esa pregunta por parte de Rubén Castro. El cuántas no lo sabremos nunca, porque ninguna fuente documental de la Edad Moderna estuvo pensada en ningún momento para calcular cuántas mujeres se iban. No así los hombres, que sí interesaba a la monarquía hispánica saber cuántos se iban. Pero incluso las licencias de pasajeros a América informan mal y secundariamente de las mujeres, ¿no? Ahora sí, de aquel esfuerzo vino la apertura de documentos que a priori resultaban complejos, pero a ver, íbamos a buscar su rentabilidad posible. Recuerdo, por ejemplo, que los testamentos, que al principio no parecía que sirvieran para nada, es verdad que estábamos un poco obsesionados con las cifras, nos dieron pistas muy interesantes de los hijos desaparecidos o hijas. Es decir, que los padres hacían un testamento que a lo mejor no tenía mucha lógica porque tenían muy pocos bienes. ¿Y por qué hacían el testamento? Porque había un hijo o una hija fuera que vete tú a saber si volvería, y si volvía podía haber un problema de herencia con sus hermanos. Entonces, eso nos permitió ver que como mínimo en el 10% de los testamentos que nosotros analizamos para los siglos XVII y XVIII ya estaban en América, por lo tanto, muchos más de los que se creía, lo cual agrandaba la vía de la clandestinidad, obviamente, o que sin ser clandestinos había migrantes ya del norte y del resto de España hacia América que se iban necesariamente o bien por la vía de las Islas Canarias, en donde todo era menos claro, o bien a través de los puertos portugueses, ¿no? Ya más al norte no había esa opción, porque algún análisis hicimos por si acaso se iba desde Francia, algunos no sucedió así, pero fue una buena pista. Esto, por ejemplo, una de las fuentes que se nos ocurrió, ¿no? Y luego otras que se descartaron, porque no sirvieron para nada. Y en todas surgían mujeres. Cuando en el año 1993 en Santiago hicimos el mayor congreso que se hizo nunca sobre migraciones,
intraeuropeas financiado por la Comisión Internacional de Demografía Histórica, ahí el planteamiento fue que cada ponente sintetizase la experiencia de su país en las migraciones intraeuropeas y luego hacia América. Lo más interesante que surgió allí fueron varias comunicaciones que ponían sobre la mesa la cuestión de las mujeres migrantes, ¿no? El caso de Solveig Sonja, de Noruega, Annelies Hirschkonek, de Suiza, Antoinette Fauchon, de Francia, y más, porque si se ve el volumen dedicado a las migraciones de Europa, las corta y media distancia, se observará que casi todos los autores y autoras tuvieron que poner sobre la mesa que la migración no era solo masculino, sino que se nos había pasado desapercibido a casi todos los movimientos femeninos, porque se daban siempre, por supuesto, que eran de dos tipos: o eran secundarios porque iban con sus maridos, o eran al servicio doméstico de las ciudades y se hagan. No, eran los dos clásicos y no parecía que nada se saliera de ahí. En aquel momento se convoca el Congreso de Helsinki, si no recuerdo mal, de Demografía Histórica, y el Centro Cartier de París me ofrece la opción de presentar allí un pequeño balance sobre las migraciones femeninas, que aproveché para releer las teorías clásicas y tratar de buscar una dimensión teórica en donde situar a las mujeres, ¿no? Y me ofrecieron, y eso, de aquí surge este libro, que ¿por qué no me atrevía a hacer una síntesis sobre las migraciones femeninas en Europa, ¿no? Me pareció un riesgo inasumible, porque conforme leía la bibliografía me encontraba con verdaderas barreras, sobre todo el mundo del este europeo, donde era impenetrable, no había bibliografía, y luego unas estructuras familiares muy sólidas que prácticamente impedían que una mujer saliese, ya no digo, a la puerta de su casa. Entonces yo rechacé aquel reto por inasumible, y sigo sosteniendo que por ahora es inasumible, ¿no? Pero me quedé con la idea de que alguien tendría que hacer la parte, como mínimo la parte española, y a base de pequeños ensayos, de prueba-error, un día decidí que tenía que escribir el libro, y vi que a lo largo del tiempo había ido sumando pequeños capítulos, y ahora el reconocimiento que tengo que hacer públicamente a todas aquellas personas que trabajaron conmigo y cuyos temas venían a ser una pieza fundamental en la interpretación de mi trabajo. Ana Sixto, en sus trabajos sobre mujeres y alfabetización, cuando ella demuestra lo que se intuía, pero ella lo demostró, que a mayor volumen de migración masculina, pues menor alfabetización femenina. Los trabajos de Serrana Real García, hija de la inmigración, o sea, una persona que conocía la migración como nadie, y que hace conmigo una tesis que se titulaba Mujeres y vida económica en la Galicia de la Edad Moderna, que recibió todos los premios habidos y por haber. Ella lamentablemente falleció muy joven y no pudo continuar esa línea de investigación. Entonces mi libro es el resultado de un esfuerzo de mucha gente y de todos aquellos que escribieron y de cuyos datos o de cuyas enseñanzas me aproveché yo. Y luego, claro, como no voy a mencionar aquí a Ira Ruel, que comparte conmigo, como con tantos profesores y profesoras de las universidades gallegas, el hecho de ser de familias migrantes. Yo no digo que para estudiar un problema haya que estar siempre dentro, yo no me metería monja para estudiar los conventos, pero sí que a lo mejor la dimensión emocional la podemos entender mejor, o saber lo que significa desplazarte de tu tierra, y lo que yo subrayo mucho en el libro: toda migración es un fracaso. O sea, es una sociedad que es incapaz de retener a los suyos, ¿no? Y eso lo hemos vivido directo e indirectamente todos, y lo sigue siendo, ¿no? Y luego añadiría otra cosa, ¿no? En mi decisión final de escribir el libro, el ver una Europa que emigraba a ser una Europa de inmigrantes, en la que recibimos probablemente más mujeres que hombres, no así de África, pero de América sí. Por ejemplo, lo que subrayaba ya en varias ocasiones desde que llegué aquí, la gigantesca comunidad ecuatoriana que hay en España es inmensamente mayoritaria de mujeres, y los hombres están en Ecuador, y son ellas las que mandan dinero. Entonces, esto no se basa en nada, sino que es una transformación de siglos, y que tiene antecedentes muy claros en la Edad Moderna. Entonces, la posibilidad de
integrar la experiencia personal con la experiencia académica, con lo que hemos vivido, estamos viviendo en un mundo en movimiento, me permitió escribir este libro, que yo creo que es simplemente una invitación a gran escala de que ahora en los diferentes territorios de peninsulares españoles, en los insulares canarios, que eso está mejor estudiada, pero desde el ángulo masculino, del lado de aquí de América, y por supuesto Portugal, que todavía tiene que analizar mejor este tema. Pude incorporar a algunas compañeras nuestras que han trabajado sobre la cuestión, pero falta todavía que lo están haciendo, que sigan la pista de fuentes nuevas, bibliografía nueva, y que podamos hacer un estudio lo más completo posible, si no de Europa, por lo menos de las dos monarquías coloniales, la portuguesa y la española. Y ese es el sentido de mi libro, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas, después queda abierto a todo el público, por supuesto, para que pregunten. Algunas ya Ofelia creo que las respondió en parte en la exposición también previa, pero las voy a volver a formular para que queden un poco organizadas en función de la conferencia que se está filmando. En la historiografía reciente sobre migraciones, ¿cuáles son los países con más presencia? ¿Y cuál sería el balance para el caso específico español en las últimas décadas? Bien, vamos a ver, si hablamos de migraciones en conjunto, por una parte habría que subrayar el esfuerzo que hicieron varios historiadores ingleses muy conocidos, sobre todo para estudiar una cuestión demográfica que yo sale en mi libro, pero a la que ahora no hice referencia, y es que el mundo inglés estudió muy bien la migración campo-ciudad, bien es verdad que solo centrada en el caso de las mujeres en el servicio doméstico, pero se estudió una mecánica que a mí me interesa mucho, que es el movimiento intraurbano, de pequeñas ciudades a ciudades medianas, o sea, no pensando siempre en Londres, como en otros países piensa siempre en la capital, como si no hubiera movimientos en cadena, de unos sitios a otros. Muchas veces la migración es en cadena, vas de una ciudad pequeña a otra más grande, a otra más grande, ¿no? O simplemente que hay mecánicas entre ciudades que tienen complementos entre sí, ¿no? Y en el caso de las mujeres eso es muy importante, porque las ciudades que están, no como aquí, en Argentina, 400 kilómetros en el medio, sino 30, 40 kilómetros, y eso permite una movilidad femenina muy intensa. Ahí hay un modelo muy bueno que se desarrolló ya en los años 70 y 80. En el caso de Italia es muy interesante. Es verdad que Italia ha estudiado muy bien el siglo XIX, muy bien, menos antes, obviamente por la propia configuración política italiana, los estudios son más dispersos antes de la unidad italiana, pero naturalmente Italia protagoniza un gigantesco movimiento migratorio hacia América en la segunda mitad del siglo XIX y luego del siglo XX, y lo han estudiado muy bien. Y ahí, por ejemplo, me fueron muy útiles los estudios de varias historiadoras italianas que, aunque en España lo sabíamos por trabajos muy concretos, le dieron una categoría mayor, por ejemplo, al problema del endeudamiento femenino, ¿no? Y del endeudamiento de los hombres, y cómo eso generaba una migración, digamos que de urgencia, para salir del paso de las deudas, y por tanto es una visión de la migración que ya se sale de los estrictos cánones de la demografía para entrar directamente en el mundo de la microeconomía familiar y de la incardinación de la microeconomía familiar con el movimiento económico general, que es, evidentemente todos estamos metidos en esa dinámica, ¿no? De Francia, hay que decir siempre que, claro, ellos la demografía histórica tal como la conocemos la inventaron, ¿no? El modelo que más se ajusta a nuestras fuentes. Insisto, lo que he dicho muchas veces, que en el caso de la historiografía anglosajona para nosotros tiene un problema, y es que no tienen las mismas fuentes que tenemos nosotros, ni nada que se parezca. Entonces, hacer estudios comparativos con ellos es realmente difícil. A mí me vale para hacer comparación por oposición, pero no por similitud, ¿no? En el caso de Francia tenemos las mismas fuentes, pero la migración se estudió de una forma parcial y bastante tardía, ¿no? Los métodos de la demografía histórica francesa están pensados y muy bien para estudiar la estabilidad, la familia, la configuración de la familia, la edad de matrimonio de las mujeres, el celibato femenino, el número de hijos,
que para mí han sido esenciales, porque uno de los elementos determinantes de la migración precisamente es la edad de la mujer, el ciclo vital de las mujeres, pero para el resto Francia me ha ayudado menos, si quiere, ¿no? Los nórdicos, antes mencionaba Solveig Soñer, que fue una de las pioneras de este tema, han estudiado muy bien, claro, Noruega, Suecia y Finlandia tuvieron movimientos migratorios muy intensos y generaron muy buena bibliografía. Y a mí me gusta especialmente la de los Países Bajos. Holanda, claro, son territorios mucho más pequeños, y no podemos pedir que tengan una bibliografía muy amplia, pero lo que escriben, lo escriben muy bien. Y yo encontré historiadoras que yo no conocía, que trabajaron muy bien la incorporación de las mujeres en las pequeñas ciudades, ¿no? Por lo tanto, en lo del trabajo, el modelo de los Países Bajos a mí me resultó sumamente útil y muy sugerente, ¿no? Digamos que de cada país he extraído ideas, porque es verdad que las migraciones, como tenemos fuentes diferentes y las dinámicas no fueron las mismas, es decir, no toda Europa se puso en movimiento todo el tiempo, Irlanda por su parte, Portugal, que al lado nuestro siempre nos ofrece un término de comparación, y ya para terminar esta pregunta, lo referido a la península ibérica fue un poco en la línea de los demás. El gran esfuerzo que se hizo sobre el estudio de las migraciones se hace en los años 80, ya de cara al año 92, pero la dimensión de género se introduce indirectamente de una manera muy interesante por parte de quienes estudiaron las cartas. En este sentido, para la segunda parte del libro, que es sobre las mujeres que se quedan, primero Rocío Sánchez Rubio y Isabel Testón, con un libro que se titula El hilo que nos une, la publicación de cartas que se encontraron en documentación de la península. Es decir, realmente son cartas que nunca llegaron a salir de la península, estaban preparadas para, ¿no? Algunas las había utilizado ya otros investigadores anteriores, y luego María José de la Pascua, recientemente fallecida, que hizo una indagación muy profunda. Su primer estudio fue sobre los gallegos en Cádiz, y a raíz de ahí descubrió un montón de casos de mujeres que residían en Cádiz y que sus maridos habían pasado a América, y las cartas de estas mujeres, ¿no? Entonces, ahí se introduce en los estudios migratorios clásicos que se estaban haciendo en España, que eran fundamentalmente de demografía histórica, se introduce una nueva visión que ha sido muy original y muy aplaudida, porque refleja no solamente los sentimientos, sino los intereses o los problemas de las mujeres y que había que resolverlos. Entonces, digamos que no hay un país que sea ni pionero ni puntero, sino que casi todos han hecho aportaciones diferentes a partir de realidades distintas. Antes de pasar a algo más específico, ¿cuál es la presencia que tienen los estudios de género en la renovación historiográfica de la Edad Moderna? Bien, es un tema que habría que analizarlo más profundamente. Yo aquí voy a dar solamente unas pinceladas. Quiero subrayar una cosa. Nosotros tenemos en las universidades españolas un problema demográfico muy serio, y es que nuestros estudiantes, solamente el 25% son mujeres. Y en el sistema académico, en lo que se refiere a letras, porque en ciencias es al revés, son muchas más mujeres que hombres. Es decir, la Facultad de Medicina y la de Historia es los dos lados del espejo en toda España. Hay un 80% de estudiantes de medicina mujeres y un 25% y eso es en toda España, y esto no se va a resolver, y esto plantea un problema generacional muy serio. Cuando digo muy serio, porque, por mucho que lo intentemos, raros son los hombres que emprenden estudios de género, pero muy buenos. Nosotros en la Universidad de Santiago tenemos una línea de doctorado que se titula Historia de Género, y tesis matriculadas en los 12 últimos años, cero, o sea, ninguna. Claro, que la inmensa mayor parte de los estudiantes son hombres y no es fácil, ¿no? Entonces, la historia de género empieza con un poquito de retraso con respecto a Europa, por una razón bastante sencilla: el peso de la escuela de Annals y del marxismo, en donde o se estudiaban clases sociales o se estudiaban clases sociales. Y había una prevención. Recuerdo que yo era la única mujer durante un tiempo en un departamento y todos miraban para mí para ver qué iba a hacer, ¿no? Y dije, pues ya podéis esperar que yo no me muevo, es que no voy a hacer historia de las mujeres precisamente para no ser objeto
de ningún tipo de ataque en ese sentido, ¿no? Cuando se supera esa barrera, a través sobre todo del contacto con la historiografía italiana y sobre todo, de mi parte, por ejemplo, la experiencia de la Settimana del Prato de 1989, que fue convocada por George Reed, que era mujeres y actividad económica. Entonces, en ese congreso se puso a las claras que se podía hacer una serísima historia económica y social de las mujeres, rompiendo con algunos de los errores del primer feminismo de ir directamente a estudiar solo las élites, solo las mujeres destacadas, como si las otras no existieran, y digamos que siempre a partir de una demostración de que tenías que ser feminista van la letra, ¿no? Entonces ese para mí no era el camino, porque eran siempre los mismos nombres, siempre las mismas mujeres, siempre los mismos textos, bueno, todavía esa enfermedad todavía no se ha curado, y entonces a mí esa ya no me valía. Entonces, es verdad que en los años 80 hay un vuelco muy claro en la historiografía española, se constituye la Asociación de Investigación e Historia de las Mujeres, que es muy potente, muy coherente en su línea de trabajo, naturalmente abarca todas las épocas históricas, la diversidad temática es enorme, tiene una revista excelente que es Arenal, que se ha puesto en la cima del ranking de calificación porque ha llevado un rigor de valoración de los métodos y de la innovación, que es una de las cosas que preguntan siempre en la evaluación, si aportan cosas nuevas, que no volvamos siempre lo mismo, y eso ha significado un cambio radical en la historiografía española. Pudimos hace unos años publicar una historia de las mujeres en España y en América, una obra colectiva enorme que abarcaba todas las épocas, un diccionario de mujeres desde la edad antigua hasta la contemporánea, muy bien hecho, donde cada autora se encargaba de mujeres relevantes o no relevantes, y luego ya muchísimas tesis. Y una cosa que también conviene decirla, ¿no? Desde hace muchísimos años el Plan Nacional de Investigación, el Plan Nacional de I+D tiene una línea específica de estudios de género, lo cual ha facilitado financiación porque algunos temas necesitan dinero, sobre todo si es preciso hacer comparación con América o que América vaya a Europa a trabajar, ¿no? O sea, se confabuló todo para que las cosas estuviesen muy bien, la progresión ha sido extraordinaria, se han introducido asignaturas en algunos grados, en Santiago no, decidimos que no. Lo que se hace es otra cosa que yo creo que es mucho más inteligente, y es la perspectiva de género en todas las asignaturas, y no crear un coto cerrado, sino que se haya, y claro, es que creímos que es lo más lógico y se suele hacer, o por lo menos en algunas asignaturas, ¿no? Que es lo más sencillo y lo más coherente, ¿no? Entonces la progresión ha sido enorme, pero tenemos un problema, y es que cada generación, o sea, nosotros, quienes estaban trabajando en estos temas y son amigas y conocidas afortunadamente de las universidades americanas que han estado aquí, podemos mencionar muchísimos nombres del modernismo, como Inmaculada Arias de Saavedra, Gloria Franco Rubio, María Ángeles Pérez Samper, María Victoria López Cordón, y no quiero olvidarme de ninguna, más recientemente Margarita Torremocha. El problema es quiénes nos siguen. Y claro, yo ahora mismo dirijo tesis, yo creo que ya no estoy dirigiendo más a ninguna mujer en estos momentos, a ninguna mujer. Y en nuestro equipo tenemos poquísimas mujeres, que yo recuerdo. Y es un problema generacional, y serio, muy serio. Entonces, los estudios de género, no creo yo que estén comprometidos, pero sí que no va a haber el volumen de producción que ha habido hasta ahora, porque es imposible. Imposible estadísticamente. A partir de una teoría que hoy mencionaste, la teoría Ravenstein de 1885, que afirma que la movilidad femenina era en distancias cortas y la masculina en medias y largas, surge la pregunta de si hubo un comportamiento verdaderamente diferenciado de las mujeres. Vamos a ver, la ley de Ravenstein está muy bien, y lo curioso es que es la quinta ley de Ravenstein y pasó bastante desapercibida. Bueno, como se llaman las distancias cortas, pues no tenía relevancia demográfica, es decir, los desplazamientos de media distancia, que implican varios meses, en la edad moderna no hay ningún sistema mecánico, por lo tanto significaba varios meses, y ya no digamos la larga distancia, que puede significar varios años, esos siempre tienen consecuencias en la propia persona, en la familia, en la reproducción demográfica, en la reproducción económica, en la reproducción social.
Pero claro, si te mueves en distancias cortas, no parecía que tuviera consecuencia ninguna. Entonces, bueno, es una ley no especialmente interesante. Pero ahí está el gozo, precisamente, del estudio de la movilidad. Lo primero que hay que definir es qué entendemos por distancia corta. Claro, y aquí estamos en un territorio en donde es muy interesante entender qué es una distancia corta. La obsesión que había con medir las distancias en kilómetros, que fue lo que se hizo prácticamente por todos los que investigamos en demografía en los años 80, resultó ser un error. Porque, vamos a ver, 10 kilómetros, un río ancho de por medio, puede significar un desplazamiento de media o larga distancia, ¿no? No hace falta que mencione ríos, a nosotros nos parecían grandes los nuestros. Cuando lleguemos allá tendremos que decir que nosotros no tenemos ríos, ¿no? Tenemos otra cosa que habrá que denominar, ¿no? Pero es verdad que yo soy de un lado de un río que perdió los puentes en una riada de finales del siglo XVI y no se reconstruyeron hasta 1848. Atravesar ese río exigía un esfuerzo que limitaba muchísimo la movilidad del norte al sur. Entonces, eso implicaba, por ejemplo, que los de viéndose las caras del uno al otro lado del río, no se casaban los unos con los otros, ni tenían hijos, ni apadrinaban los hijos de los unos a los otros. Entonces se planteó en Francia un debate larguísimo que perdieron muchísimo tiempo para concluir que, claro, si alguien, sobre todo una mujer, se desplazaba a un lugar a trabajar en donde no pudiera volver en el mismo día, eso había que computarlo como una movilidad de cierta relevancia. Aunque no fuera muchos kilómetros, significaba una cosa fundamental. Para el hombre no, pero para la mujer sí. Voy a hacer una precisión. Los hombres adultos. Podía significar también el mismo problema para los niños. Significaba quedarte desprotegido de la red familiar mientras estabas trabajando en casa ajena. Si de por medio había una jurisdicción diferente, porque era de un señorío distinto, no solamente era eso, sino el contexto jurídico. Si te pasa algo, si tu amo intenta abusar de ti, no solamente estás lejos de tus padres, sino que estás en casa ajena, en casa de tu amo y con la justicia a favor de tu amo. Por lo tanto, se estableció una manera diferente de ver la movilidad de corta distancia y se decidió que a partir de 20 kilómetros es imposible volver a dormir a pie y luego a la mañana siguiente levantarte, se decidió que ya era a partir de ahí había que computarlo como verdadera movilidad, ¿no? Claro, no había ninguno que fuese 20 kilómetros y 20 kilómetros mañana, normalmente pues eran un mes, X tiempo, y eso ya modificaba completamente la relación de la mujer con la movilidad. Y por lo tanto, al hablar, naturalmente hay mujeres en las largas distancias, en las medias distancias y sobre todo en la corta distancia, pero lo que ahora está verdaderamente valorado es la corta distancia. No podemos medirla por nuestro parámetro, hay que medirla por el parámetro de la edad moderna, y entonces ya es algo a tener en cuenta, y es el movimiento fundamental de la corta distancia. Bien, hay un tema que sería plantearnos cuál es la interacción entre los aspectos locales, regionales y globales y cómo se vinculan al debate sobre este concepto de movilización o de migración. Bien, vamos a ver, es que todo es lo mismo, ¿no? Y en el mundo de las migraciones, lo local es determinante. Es decir, la movilidad de las personas se define siempre en una situación de estrés. Antes mencionábamos la capacidad de decidir. Pero vamos a utilizar un concepto diferente que es el estrés. El estrés puede surgir de muchísimas cosas. De repente yo debo dinero y no puedo pagar. Y una de dos, o me voy para no pagarlo o me voy a buscar dinero para reunirlo. Una enfermedad repentina, la muerte de un pariente, los gastos de funeración en la edad moderna, y estos son los resultados de la religiosidad barroca, podían llevarse, como hemos medido en Galicia, el 25% del patrimonio de una familia tranquilamente. Entonces, tú decides en situaciones de estrés. Entonces, la decisión es siempre local, siempre local. Es decir, no contempla lo que pase en lo global. O sea, hay una mecánica global de las migraciones. La migración se debe al déficit de recursos allí donde vive la gente, pero ojo, a partir de ahí se debe a muchas otras cosas.
y es lo que engarza lo pequeño, incluso me atrevería a decir la casa, con la aldea, con la parroquia o con la villa, y eso con la otra localidad, porque en la otra localidad hay alguien que fue a otro sitio, que tiene la información de por dónde fue allí y que te dice a ti, ah, bueno, yo tengo que irme, pero ¿a dónde me voy? ¿No? Por lo tanto, en mi tierra, ¿por qué cuando ya estaban hechos los puentes, en un lado del río emigra Argentina y el otro a Cuba, ¿no? O sea, las cadenas de información, las cadenas de captación de mano de obra. Ya no hablo de los enganchadores, esta figura terrible que aparece ya en el siglo XVI, que son los que gestionan la información, para bien y para mal. Las redes que se van constituyendo y que enlazan siempre lo pequeño con nosotros, los que formamos parte de cadenas migratorias familiares. ¿Por qué vinieron mis parientes aquí? Porque una cadena familiar los vincula, los atrae a través de la información y los incardina, ¿no? Entonces, cuando voy a mirar dónde estaban mis parientes, naturalmente hoy ya no están, una parte está aquí, pero a través, por ejemplo, de Cuba, pasaron a Estados Unidos, Suecia. O sea, yo puedo buscar en el mundo mundial a todo el mundo, a toda una red familiar, ¿no? Bueno, lo ha hecho Francisco Zabrero, un chico que trabaja conmigo, utilizando, en ese caso, las cadenas del comercio, pero que al mismo tiempo cadenas migratorias. Entonces, yo creo que el estudio de las migraciones es el mejor prisma para analizar la globalización. Y ahora voy a hacer una matización. Hay, en ese sentido, migración útil y migración inútil. Por ejemplo, para que la globalización se produzca, se capte bien a través de la migración, es preciso que haya una comunicación entre el migrante y su lugar de origen. En ese sentido, por ejemplo, hasta que se regularizan las fórmulas de correo con América, el hecho de que un hombre o una mujer se vinieran para aquí normalmente suponía un corte de la información con su familia. Dicho de otro modo, no hay un retorno cultural en sus casas, salvo excepciones, por ejemplo el País Vasco, que creaban allá fundaciones y tal. En la inmensa mayor parte de los migrantes nunca volvieron a dar señales de vida y no hay un cambio cultural o de costumbres allí. Sin embargo, los que iban a Cádiz y retornaban al cabo de 3 años, retornaban con nuevas costumbres. Y cuando llegaban, por ejemplo, de Cádiz a Galicia, llevaban productos de América o de África, nuevas actitudes, formas de pensar diferentes, y esto hay que subrayarlo, seguro, y por tanto fue más efectiva en la globalización las cadenas a media y corta distancia, porque la información no se cortaba. En cambio, hacia América lo que llegó fue una información selectiva, ¿no? Pero claro, a ver, una vez que estuve aquí, era en La Plata. Nosotros estamos siempre América, 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 pero la globalización real y más potente se produce hacia el otro lado, es decir, bordeando la África hacia Asia. En ese sentido, los portugueses nos anteceden, primero, y son ellos los que organizan en lo que buscaba Colón. No era América, era Asia, para completar una cadena que ya estaba formada, ¿no? Y faltaba solamente un tramo. Entonces, una vez dije aquí, en número de personas, en los siglos XVI y XVII, pasaron más personas por el sur de África de las que vinieron a América. Claro, nosotros, como españoles o portugueses, siempre estamos mirando a América, sin darnos cuenta que solamente en los barcos holandeses pasaron más de 700.000 personas. Aquí vinieron menos de 500.000 y había 700.000 por el otro lado, ¿no? Entonces, el movimiento de las personas es gigantesco, pero siempre va siempre unido. Es decir, son pequeños eslabones de una cadena gigantesca que fue mucho más lenta. Nosotros tenemos la idea de que la edad moderna todo iba a toda velocidad, que fueron procesos muy lentos, ¿no? Yo siempre invito a mis estudiantes que en vez de mirar el tiempo hacia atrás, que lo miren hacia adelante. Digo, mira, en 100 años tú no los cuentes hacia atrás. Digo, poco tiempo, no te cuentes hacia adelante. Bueno, pues en la edad moderna era lo mismo. Los 100 años duraban lo mismo que ahora. Entonces son procesos bastante lentos, bastante lentos. ¿Se puede hablar de resultados
respecto a los análisis comparativos entre campo y ciudad y los que se realizaron a nivel transnacional. Y en ese caso, agrego algo que tiene que ver con la pregunta anterior. Las migraciones de estas mujeres que venían a América en la Edad Moderna constituyen un campo específico. En lo primero, yo ahí, creo que también por la mañana salía este tema, estudios comparativos campo-ciudad se han hecho menos de los que se debiera haber hecho. Leíamos recientemente en varios números de revista el neoruralismo, pero eso no es lo mismo. La visión que se tiene ahora del campo no tiene nada que ver con la que hace, bueno, desde los años 50, con Pierre Bouvet y todos estos investigadores franceses que vivieron Francia en grandes regiones y se pusieron a estudiar la relación campo-ciudad, como luego yo creo que nadie ha estudiado como ellos, la integración a través de la movilidad, del mercado, de las relaciones culturales, de las relaciones de poder, y ahí se hizo muy bien y ahora lo que se está haciendo es otra cosa, ¿no? Y es una visión a partir del concepto actual, Rubén Castro decía esta mañana de manera muy clara, somos fundamentalmente urbanos y vemos el campo de forma completamente diferente a lo que quienes lo veían. Si alguien lee la biografía de Pierre Bouvet, cosa que recomiendo encarecidamente, en la portada de la revista que se ve la cúpula de la Sorbona y el campanario de su parroquia de Aldea. La imagen es perfecta, ¿no? O sea, llegas al catedrático de la Sorbona, un niño de una aldea y él comprendía el campo, y claro, una vez que está en la ciudad lo comprende mejor. Es quizá lo que nos pasa a quienes nacimos en el campo, ¿no? Y en cambio los análisis de ahora están lastrados por, bueno, primero por un déficit de atención hacia el campo, una sobredimensión de la importancia de las ciudades, y luego la falta de experiencia de personal o de investigación de los jóvenes investigadores, ¿no? Y decía esto, naturalmente esa comparación es absolutamente fundamental para luego saltar a la escala transnacional, sobre todo, por ejemplo, en la producción o los intercambios económicos. Nosotros estamos aquí hablando de migrantes, pero para nosotros el cambio fundamental de América es la introducción del maíz, ¿no? Entonces, claro, la introducción del maíz es una revolución en Europa, ¿no? Estamos donde estamos porque comemos maíz, ¿no? Entonces, es toda una lección de cómo a lo mejor estuvimos equivocados siempre centrándonos en las ciudades, a ver qué productos venían de tal sitio. Porcelana de China, y de no, mire, maíz, que es de lo que comemos todos, no comíamos todos, o que los de las ciudades pudieron comer todos los días gracias a que se introdujeran esos nuevos cultivos, ¿no? Y con respecto a lo que me decía en la última parte de la cuestión, en la migración a América, ahora afortunadamente vuelve a haber quienes lo están estudiando, no quiero mencionar aquí a todos los nombres porque me quedaría corta con casi seguridad, pero es verdad que, bueno, hay nombres muy conocidos de los dos lados del Atlántico y que están mencionados ampliamente en mi libro, pero se quedó un tanto en el aire cuando fue aquella fase de estudios de los años que iba para el 92, hacer un estudio cuantitativo de las mujeres que habían pasado a América, que fue cuando se publicaron a partir de las listas, que ya eran conocidas por Magnus Morgan y todos los que habían estudiado eso, Richard Connecticut y los que habían estudiado la migración. Los resultados son a partir de las listas de pasajeros a Indias del siglo XVI y del siglo XVII, y luego estudios específicos, por ejemplo los de Ida Altman y muchos otros, sobre zonas concretas, ¿no? Pero la gran dificultad de estudiar el paso a América, desde el punto de vista social, es que obliga necesariamente a estudiarla desde aquí. Es decir, cuántas mujeres llegaron, cuántas se casaron, por lo tanto hay algunos, pero no muchos, a partir de los archivos parroquiales, cuántas llegaron y se casaron. No vale solo los listados de salida. Probablemente no hubo mucha migración clandestina femenina, pero vinieron muchas más mujeres de las que aparecen en las listas. Entonces, cuando se han hecho estudios concretos sobre Quito y aparecen muchas más, ¿no? Inmigración económica, no son solamente mujeres de conquistadores, ¿no? Y después hay una línea que a mí me desagrada profundamente porque siguen, si hubiera desaparecido en su momento, pero no desapareció, en que siguen buscando pues la mujer singular, la que iba vestida de hombre, la que no sé qué, no sé cuánto, la bruja, la no sé qué. Vamos a ver, vinieron montones de mujeres normales y no les interesa nada. Yo, uno de los títulos que menciono, fui entusiasmada
por la biblioteca, dije, pero ¿qué hablan ustedes de inmigración femenina? No, eran, en total salían 6 mujeres en un libro, ¿no? La esta, la otra, la más allá. La mujer del encomendero, pero pues vamos a ver siempre, la esclava del fulanito y tal, ¿vale? Son estudios muy interesantes, pero no eran todas así. ¿Y cuántos cientos de miles de esclavas vinieron? ¿Y me está estudiando usted una sola? Que esa es otra, claro, es la migración cautiva, que afortunadamente la esclavitud está siendo muy bien estudiada. Hay como mínimo 2 grupos muy fuertes en 2 universidades andaluzas, en colaboración con muchísimos otros países que están trabajando en esa cuestión, ¿no? Y, a ver, ¿cuántas no contamos a las esclavas como migrantes? Claro que sí, hay que contarlas, ¿no? Entonces eso ha pasado bastante... Se ha segregado, y por aquí las mujeres, digamos que pasan, entre comillas, libremente, porque en la inmigración familiar ellas no vienen libremente, o sea, vienen con el marido, o las hijas, o las madres, luego las esclavas, no, son mujeres que se movieron de un lado al otro del Atlántico y que hay que observarlas en conjunto y comparativamente. Bien. En tu interés que atraviesa el libro por analizar no solamente las mujeres que se iban, sino también las que se quedaban, y sobre todo las que se quedaban, si nos referimos a una parte del libro, ¿cómo influyó la dificultad para documentar el movimiento en los estudios sobre movilidad femenina? ¿Cuáles fueron las fuentes esenciales que tuviste que utilizar para lograrlo? Para la movilidad femenina, la única solución es tratar de ver toda la panoplia posible de fuentes, porque cada una aporta un dato pequeño. El problema enorme que surge con ellas es que todas las fuentes que o desde el Estado o desde la Iglesia se pensaron para controlar la movilidad, pensaban en los hombres, ¿no? Hay algo muy llamativo que subraya estos días, ¿no? En la Iglesia daba por supuesto que podía haber casos de digamia masculina, pero no daba por supuesto que hubiera casos de digamia femenina. Entonces, cuando un hombre se casaba, tenía que demostrar su soltería, pero las mujeres no, aunque hubiera estado fuera muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, el servicio doméstico femenino, que solía ser prenupcial, y se iban, por ejemplo, 3 o 4, una chica de Castilla-La Mancha se iba a Madrid, a 300 kilómetros de su casa, y nadie le preguntaba, cuando volvía, nadie le preguntaba cuando se iba a casar si se había estado casado antes en Madrid. Se daba por supuesto que no. Entonces, en ningún acta de matrimonio se dice si las mujeres estuvieran fuera, cuando sabemos que una parte importantísima de ellas había emigrado para trabajar como criadas, ¿no? Entonces, es una fuente que nunca me valió para nada. Tampoco antes mencionábamos, ¿no?, la importancia de las fuentes militares, porque todo lo que concernía al ejército estaba muy bien controlado, se trataba de controlar, porque se entendía que los hombres sí que podían huir del servicio militar, pero como las mujeres no cumplían el servicio militar, otro reglo que nos falla. Cuando se implantaron los pasaportes en algunos países europeos, pues también estaban pensados en los hombres y nada se ocurrió que las mujeres se movían y nadie pensó que tuvieran que presentar pasaporte, ¿no? Entonces, todas las fuentes que tenemos sobre las mujeres son indirectas. Han sido, pues es un filón increíble, los procesos judiciales. Procesos judiciales porque más tarde o más temprano encontrábamos problemas o de que alguien no les pagaba un salario, de que alguien intentaba abusar de ellas, de que se habían metido en un problema, de que habían sido acusadas de prostitución, lo que sea, ¿no? Hay algunos censos concretos, pero muy específicos y urbanos exclusivamente, cuando un cambio de mentalidad que se produjo sobre todo en la época de Carlos III, de prevención contra las mujeres, un rasgo ya digamos que de mentalidad burguesa, hizo que se hiciesen padrones de mujeres viviendo solas en las ciudades, ¿no? Son muy buenos, pero, ojo, están lastrados por lo que las autoridades quisieron informar, ¿no? La finalidad era evitar la prostitución, pero las autoridades locales en esos padrones metieron, cuando no deberían de haber hecho, mujeres casadas con mayoría ausente, no tenían, y son, por tanto, muy complicadas de analizar, ¿no? Las escrituras notariales de todo tipo, relatos. En el caso de las mujeres fue muy importante la visión que los comentaristas de la época hicieron con respecto de si era un peligro moral, que lo era, que las mujeres se desplazaran, ¿no? Entonces, claro, son fuentes narrativas que hay que completar luego con fuentes que aporten números, ¿no?
Y yo, claro, me hubiera gustado aportar más números. María Luz decía que perdí muchos, pero... para mí, que no soy. Claro, pero yo tenía... tenía... Pero hay una parte, si tú quieres, de principio. Yo tenía que demostrar que era falsa la estabilidad de las mujeres. Y cuando tenía que demostrar eso, Era pues, necesario. no vale decir muchas, pocas, o tengo la impresión de que. No, mire, eran estas. Lo que no puedo hacer es decir cuántas con respecto a los hombres. Pero había cálculos antiguos que, por ejemplo, se calcula que en los desplazamientos de Galicia a Castilla para Segar, un 30% de los contingentes, que eran miles de personas cada año, eran mujeres. Es mucho, mujeres solteras, que iban a trabajar y volvían a Galicia, o sea, 600 kilómetros, y volvían a su tierra, ¿no? Entonces, hay fuentes de todo tipo, las narrativas, las cuantitativas, o sea, no hay, lamentablemente, hasta el siglo XIX, claro, los censos de población, y hay muchas formas de actuar, por ejemplo, eso sí que es a través de tesis que dirigí, ir en las ciudades, no ver solamente las solteras que se casaban, que más del 30% resulta que luego se iban a la aldea otra vez a vivir, por tanto no es verdad que se van a quedar allí. Son mujeres de aldea, habían estado trabajando, se casan en la ciudad, pero luego su marido sale con ellas. En el caso de Madrid esto es muy interesante. La ciudad no era el sitio ideal para vivir. Entonces, eso nunca se contempla. Me parece que uno de los primeros que lo estudió fue Jean-Pierre Cousteau en Francia, demostrando que de las mujeres y de las parejas que se casaban en Burdeos, el 30% se iba a la aldea. Algo que decía, bueno, siempre a la aldea al campo, ¿no? De la ciudad, y al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo procuré con gente que trabajaba conmigo? Que observasen el número de casadas que tenían hijos en la ciudad. Es decir, llegaban casadas y tenían los hijos aquí. Que es una vía indirecta de captar cuántas habían llegado con sus maridos, pero que se habían incorporado al tejido laboral urbano. Así que, pues eso. Voy a tratar de resumir un poco para ir acortando, ¿no? Pero la gran cuestión era por qué irse o por qué quedarse. Esa era la gran cuestión de fondo que atravesaba los problemas que venimos analizando. Entonces, no pretendemos que nos digas cómo era todo el proceso de la toma de decisiones que dejaba una mujer, que tomaba una mujer cuando dejaba su casa, pero hablaste de los platos de la balanza y uno se pregunta, una vez que había decidido, qué pasaba cuando llegaba al nuevo lugar, cómo era recibida y de alguna manera qué problemas surgían y qué derivaciones jurisdiccionales y legales y cómo estaba protegida o no la mujer. Sí, esa fue una de las preguntas fundamentales que me hacía yo, y no solo yo, porque Ana Sixto colabora conmigo en algunas de las publicaciones. Se trataba de ver, en efecto, primero, las mujeres deciden de una forma diferente a los hombres, porque hay cosas que en ellas tienen mucho impacto y en ellos no. No digo que no tuvieran, pero por ejemplo, el hecho de que en una familia hubiera una persona dependiente, que era muy frecuente, hacía que una mujer, aun queriendo irse, no pudiera, ¿no? Es muy determinante la herencia, es decir, qué es lo que te va a tocar de heredar. Si te queda poco, pues tienes que ir a completarlo en algún sitio para poder sobrevivir, o bien sola, o bien casándote en mejores condiciones, o con otro hombre, ¿no? Por tanto, hay los mismos determinantes entre los hombres y las mujeres, pero hay diferencias claras. En ellas el componente emocional o el componente familiar es más fuerte, y en ellos, por ejemplo, el componente militar es más fuerte, o el componente fiscal, o la búsqueda de nuevas expectativas. En el caso de las mujeres es, por lo menos, no empeorar. En el caso de ellos es siempre la aspiración a mejorar, ¿no? Son cálculos diferentes. Una de las preguntas que hacían los hermanos Lucas cuando definen lo de los platos de la balanza es precisamente ¿qué es lo que gano yo si me voy de donde estoy, ¿no? Eso, que es lo que hace todo el mundo. Yo pretendo hacerme rico. Luego acabamos como acabamos, pero esa era la dimensión que se buscaba, ¿no? En el caso de las mujeres lo que se aspiraba era a no bajar. Por el caso de las mujeres siempre hablamos de bueno, yo tengo un artículo que me invitó Joseph Juan una vez que me oyó, dijo, ¿por qué no escribes un artículo sobre la movilidad a la baja? Que sucede con muchísimas mujeres. Las segundas hijas, las terceras hijas, las cuartas hijas, incluso la nobleza van bajando de escalones en vez de subir, ¿no? Entonces, la emigración de las mujeres muchas veces se define por, a ver, que me quede como estoy, es decir, no bajar en la escala, ¿no? Que muchas bajaban, porque iban a trabajar como criadas a un sitio, tenían un hijo con el dueño de la casa o con el propio dueño, resulta
que al final acababan en la marginalidad. Entonces, una vez que se van, la cuestión está en que se van de una red familiar y ahora ¿quién las acoge?, ¿no? Bueno, yo me he hartado de leer siempre, de las redes siempre se habla en sentido positivo. Las redes de acogida, perdona, que yo sepa, las redes de acogida fueron las mismas que metieron a las mujeres en donde no tendrían que estar, ¿no? Porque es lo que se llama falsa afabilidad. Las redes afables. Yo cuando leo eso digo, bueno, vamos a ver en qué acabó esta historia, ¿no? Yo podría contar un caso que me pasó a mí con una compañera de mi escuela. No lo voy a contar, ¿no? Pero es verdad que... No, ¿por qué puedo hablar de esto? Pero cuento lo que sucedía en Madrid. Las redes afables eran aquellas redes que captaban muchachas de servicio para las casas de las familias que lo necesitaban. ¿Cómo se enteraban de dónde podía haber chicas para trabajar? Pues era normalmente el panadero, el que traía la leche, el que traía el combustible, el carbón, el cura de la parroquia de origen era el informante. Todo va muy bien, pero cuando vamos a ver en Madrid, por ejemplo, o en París, las cadenas de cómo una chica derivaba en la prostitución, ¿quién era? El panadero, el que traía el combustible, es decir, eran redes falsamente afables, ¿no? En muchísimos casos, los talleres de costura, que hay, la literatura realista de Francia lo subrayó muy bien, porque detrás, digamos que en la trastienda iban las damas de alta alcurnia a comprarse un vestido, pero iba su marido con ellas y ya que era una forma de contactar con las chicas. Es decir, lo que es aparentemente afable y de protección era, en muchos casos, lo que derivaba en la marginalidad de las chicas, ¿no? Eso estaba claro, ¿no? Muchas de las chicas venían para ocultar un embarazo. Esto tiene una doble lectura. La primera, venían para ocultar el embarazo, podía suceder dos cosas: que abandonara al niño en la ciudad, pero lo más probable es que se convirtiera en nodriza. O sea, hay una opción laboral que es trabajar como nodrizas. En ese sentido era, no digo que hubiera un ascenso social, pero sí una situación mucho mejor, en donde entraban en una casa buena que las iban a cuidar muy bien porque estaba dando de mamar al niño o a la niña de los ricos, ¿no? Pero bueno, las clases altas utilizaban muchas mujeres casadas. En el caso español, hay Carmen Sarasúa y otros autores y autoras estudiaron el caso de las nodrizas del norte, que desde el siglo XVI o incluso antes, o el siglo XVIII, eran las mujeres que amamantaban a los niños de la burguesía y de la nobleza madrileña, y en ese sentido son migraciones protegidas, ¿no? Es el marido el que se queda en la casa, es ella la que se desplaza, tiene unos cuidados y luego una buena remuneración y bastantes opciones de que luego sus propios hijos mejoren porque les conseguían empleos o así, ¿no? Y luego está, digamos que la normalidad de la inmensa mayor parte de las que se movieron, que si no tenían cualificación trabajaban como criadas, y ahí yo hice muchísimo hincapié en que no pasó completamente desapercibida la migración intrarrural, ¿no? Bueno, como era intrarrural, parece que es todo nada, no pasa nada, ¿no? Se van al campo, ellas son del campo, bueno, se van al campo, se van de una casa con 12 o 13 años para trabajar en una aldea a 20 o 25 kilómetros, las probabilidades de que haya problemas eran infinitas. Y como decías tú, claro, si yo, en un trabajo que se va a publicar, que escribimos Ana Sixto y yo, una de las cosas que buscábamos era, vamos a ver, si les pasa algo, por ejemplo, no nos pongamos lo peor, no les pagan el sueldo, ¿no? ¿Qué hace esta chica? Bueno, la opción que le contempla la ley castellana es denunciar al amo. Tiene que ir al juez que corresponda por el lugar donde... pero es claro, si el amo y el juez, lo más probable es que socialmente sean los mismos. Entonces, ¿qué opción tiene ella? No tiene por qué ir a ese juez. Puede ir directamente, en el caso de Galicia, a la Real Audiencia de Galicia, en el caso de Valladolid, a la Chancillería de Valladolid, puede ir a un tribunal real directamente. Y siempre le van a dar la razón. Siempre. Luego, si hay un juicio, ya se verá, pero siempre le van a admitir a trámite siempre, sin exclusión. Luego, ella podrá tener razón o no, y en el juicio ya se verá, pero siempre se le admite a trámite. Segundo, si el problema es un caso de violación o así, ahí puede suceder dos cosas. Primero, la justicia actúa de oficio para protegerla. Siempre.
sin exclusión. Luego en el juicio ya se verá, ¿no? Pero a priori, yo he visto, y Ana también en Galicia, pero yo en el caso de Castilla, dice, pero estas chicas cómo se informan, ¿no? De tratar, por ejemplo, de llevar la causa a su propio pueblo. Y el juez de su propio pueblo la admite. Claro, eso es ilegal. Es decir, a ti te han violado, la causa tiene que ser vista en donde sucedió el caso, no en tu pueblo. ¿Vale? Ahora, claro, entonces, el juez de origen se lo admitía, pero luego lo obligaban a trasladar la causa, ¿no? ¿Quedaban desprotegidas? No. De su parte tenía que actuar siempre de oficio el fiscal. Y además gratuitamente. Entonces nos encontramos con que ellas ganan muchísimas de las causas, se negocia. El honor tenía bastante precio, ¿no? O sea, y además Serrano Rial, que trabajó con tantísimos casos, había logrado ver la evolución a lo largo del siglo XVIII del precio de la honra, ¿no? Es decir, ¿cuánto se cobraba de indemnización? Habiendo hijo de por medio, no habiendo hijo de por medio, y por lo tanto, digamos que la justicia las amparaba casi siempre, podría decir, ¿no? A lo mejor puede parecer categórico, como las amparaban casos de endeudamiento, de sospecha de hurto. ¿Por qué? Dice, bueno, es que hay un feminismo, o sea, una práctica favorable a las mujeres en la edad moderna. No se puede ser tan ingenuo. Es la sociedad que se está protegiendo a sí misma, no les está protegiendo a ellas. Es decir, el honor o la honra son colectivos. Por tanto, digamos que es una mecánica que aparentemente, bueno, porque podría parecer, leyendo algunas de nuestras cosas, que es que la justicia siempre juega y siempre actúa a favor de ellas porque no está pensando en ellas, está pensando en la comunidad, como que hacían, tapaban los ojos cuando las desterraban, y a los 2 días ya sabían que estaban otra vez en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar y alimentarse. Y era mejor que volvieran y no verlas que acabaran cayendo en la prostitución en el pueblo de al lado, ¿no? Entonces, donde vemos, y ahora termino con una cosa, si estamos pensando en la literatura del barroco, el otro día no recuerdo dónde exponía, en la Universidad de Buenos Aires, pero es muy fácil de entrar en internet, incluso hay una pequeña obra sobre las criadas en el teatro del siglo de oro, que la figura de la criada es, digamos que recorre todo el teatro de la Edad Moderna, más en el siglo XVII que en el siglo XVIII, va cambiando de carácter. Sucede igual en Francia. Yo estudié más de 700 obras francesas buscando las criadas bretonas, no las encontré, pero seguro que tenía que haberlas, pero hay las criadas de aldea, y en el teatro del barroco más todavía, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las criadas que reflejan Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, todos los grandes del siglo XVII, pero luego los autores menores del siglo XVIII? Pues claro, las criadas gallegas. ¿Eran las únicas? No. Estaban las alcarreñas, estaban las vascas, estaban las cántabras. ¿Qué pasaba con las alcarreñas? Que hablaban castellano y no daban tanta risa al público, ¿no? Y claro, el autor lo que busca es la risa fácil. ¿De quiénes se podían reír con más facilidad? De las gallegas, confundidas con las asturianas. ¿Por qué? Porque hablaban gallego, ¿no? Entonces era el componente xenófobo, y son mujeres, son jóvenes, son rurales, analfabetas, corpulentas, subrayan todos de trato fácil. Es decir, en Galicia, en ese sentido, las mujeres y los hombres, como ellas heredaban igual que los hombres, o más que los hombres, el trato era bastante, bueno, nos pasa, nos sigue pasando, nos ha causado algún problema en nuestra espontaneidad en la relación con las otras personas, ¿no? Y eso llamaba la atención en Madrid, ¿no? Entonces, eran espontáneas, y eso, decía Quevedo, decía algo así como que a la espontaneidad, lo que es falta de educación, le llaman brío, ¿no? Bueno, Quevedo escribe unas cosas espantosas sobre las mujeres gallegas, ¿no? Aguardentosas, borrachas, ladronas, putas, todo. Si no se... Ahora vamos a hacer una precisión, claro. En el teatro es un comodín, ¿no? Es ese personaje que sirve para todo, para enlazar dos escenas, ¿no? Es la criada que ayuda al ama a que el novio entre por la ventana por las noches, ¿no? La que va a comprarle los caprichos. Por
por tanto es el personaje de la graciosa. En el teatro del siglo XVIII, entre dos escenas siempre bailaba una gallega, ¿no? Y la gente se burlaba, ¿no? Porque cantaban gallego. Pero claro, cuando vamos a ver lo que dice el teatro, sobre todo Quevedo, de las irlandesas, es exactamente lo mismo. Que olían mal, que eran paridoras, todo. O sea, hay un componente que tiene mucho de xenófobo, de encontrar a las mujeres, pero ahora, ¿dónde se las encontraba Quevedo? ¿En los salones? No, en los mesones. Cuando él iba a los mesones, que iba mucho, pues se las encontraba. ¿Quiénes eran las criadas de los mesones? Las gallegas. Eran muy fuertes y por lo tanto eran las encargadas de subir los equipajes, alimentar las bestias. ¿Por qué no aparecen las vascas? Eran cocineras, no se las veía. Estaban, no hablaban una sola palabra de castellano, pero estaban en la trastienda, ¿no? Las cántabras eran las nodrizas. Entonces, de eso, solamente encontré una comedia de burla de una nodriza, ¿no? Que alimentaba mal al niño y le decía al padre: te entregué un elefante y me entregas un gorrión, ¿no? El niño había adelgazado. O sea que la señora que tenía que amamantarlo, pero es el único caso que me encontré de escarnio de las nodrizas. Entonces, naturalmente, la literatura es literatura. Y esto lo subrayo, nunca, jamás será una fuente histórica. Esto hay que dejarlo muy claro. No es una fuente histórica. La literatura forma parte de la historia, y eso es diferente. Entonces, el literato puede escribir lo que le dé la gana, está en su pleno ejercicio de la libertad y de la imaginación. Entonces, eso que se ha escrito muchísimo, la pregunta clave, y con esto termino, si eran tan vulgares, sucias, tendentes a la prostitución, ¿cómo es que a lo largo del tiempo eran de servicios domésticos mayoritarios? Y cuanto más pasaba el tiempo, más criadas eran del norte. Y cuando en 1845, a través de un censo, David Ringrose hizo un análisis del servicio doméstico madrileño, más del 40% del servicio doméstico madrileño son o gallegas o asturianas o cántabras, porque eran limpias, trabajadoras, honradas. O sea que la literatura iba por un lado y luego la práctica social por otro, completamente diferente, ¿no? Por lo tanto es así más o menos lo que... La acogida, pues, a ver, la inmensa mayor parte de los casos, ellas volvieron a sus casas con una dote formada, sobre todo las del norte, que se casaban muy tarde y por tanto tenían un rango de edad que les permitía acumular bastante dinero, es decir, para poder comprar pues, una pequeña parcela o mejorar una casa. Y es ese mundo de solteras solas, que conocemos también en el norte, que no lo hay en el resto de la península. Es que el resto no lo hacía. Por ejemplo, las andaluzas se casaban muy jóvenes. Trabajaban como criadas 2 o 3 años y se casaban con 20 años. ¿Pero con quién se casaban? Con un jornalero. O sea, es el mundo de los jornaleros, del asalariado agrario, y el mundo que se mueve es el de la propiedad pequeña del norte. Y entonces lo que van es a completar eso, y eso generó en el norte mujeres viviendo solas independientes que en el siglo XIX ya se convierten en una categoría por sí misma. Me pareció muy interesante lo que planteaste respecto a la promoción de los estudios de movilidad social, que son todos casi de promoción y de ascenso, ¿no? Y me hizo acordar el libro reciente de Tony Thompson, que es El efecto Padre, que él estudia justamente cómo una familia desciende, si la movilidad es negativa, ¿no? Claro. Sí, muy interesante, hay poco. Sí, muy poco, pero sí algo sí, pero es que es muy difícil seguir. Pocos casos, sí. Claro, el ascenso es fácil de seguir. Pero yo, por ejemplo, una cosa que digo siempre cuando se hacen los análisis de redes y tal, digo, bueno, conocéis las redes que tuvieron éxito, pero todas las fracasadas no llegan nunca arriba. Se hicieron invisibles. Sí. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más, nada más. Sin intención de generalizar, en este caso, quería preguntarte qué problemas afrontaban las mujeres cuando los maridos se iban y cómo se pasó de una visión victimista a otra más optimista, que muestra mujeres con estrategias propias y con posibilidades de éxito. Concretamente, en el caso de los endeudamientos que se atribuyen a las mujeres, pero en realidad muchas veces eran algo que recibían ya de los hombres. Sí, era el reto de demostrar que las mujeres se movían era muy importante, pero yo creo que el segundo era más importante todavía, ¿no? Ahí cometimos un pecado colectivo, todos quienes estudiaban, sobre todo historia rural en la era moderna, y veíamos que los hombres se iban, nadie se preguntaba si
también se quedaba trabajando, ¿no? O sea, parecía tan obvio que no se analizó. Y entonces empezó esto muy lentamente. Un grupo francés, con que yo me relaciono, que es de la zona de Rochefort, y que ya han publicado un libro, Emmanuel Charpentier, que hizo un libro muy bonito que se titula así, Mujeres frente a la ausencia. Bien, es verdad que ella estudiaba el caso de los pescadores y marinos, que eso se van y entonces la mortalidad en el mar era terrible, y entonces ella analizó cómo las mujeres se organizaban o qué opciones tenían para sobrevivir en situaciones inesperadas, por lo tanto, de una ausencia que no estaba programada y que crea un problema muy serio de gestión de la familia, de la economía, de la fiscalidad, de todo, sobre todo si no se sabe, no hay un documento que demuestre que una persona murió, el problema es infinito, porque no se puede empezar nada, no se puede dividir una herencia si no hay una acreditación de que la persona se murió, ¿no? Entonces, yo trabajé con ese grupo y ya previamente había hecho trabajos para demostrar que había vías legales perfectamente organizadas para que las mujeres pudieran actuar en caso de ausencia de los hombres. Y una de ellas es una ley muy simple, que tiene 3 renglones nada más, que está en las leyes de todo el 1505, pero que deriva de las partidas, ¿no? Y es que dice que en ausencia del marido, bueno, él deberá dejarle una licencia. De caso de no dejarla, no pasa nada, porque basta que 3 testigos acrediten que él se ha ido para que las mujeres puedan actuar en su ausencia, ¿no? Tienen que prever también qué pasa si él vuelve y no está de acuerdo con lo que ella hace. Entonces, en ausencia del marido, se nombra a un defensor del ausente, que sería también en caso de que ella fuera la ausente, para prever lo que pudiera pasar. Y cuando vuelve, si no está de acuerdo, el marido no tiene otra opción que ir a pleito con la mujer. Es decir, no puede decir, no querida, esto está mal hecho, eso no vale, lo vamos a retraer, porque no se puede retraer si la mujer ha vendido una tierra, no por el hecho de que llegue el marido y diga que no, se va a retrotraer la venta. Entonces eso está previsto con una ley, y era que tenía que ir a conflicto, ¿no? Que podía ser judicial o no, pero tenía que ir a conflicto. Entonces yo he estudiado este tipo de casos, y luego, aparte de eso, ya hace bastantes años empecé a ver, con bastante cuidado, a ver cuáles eran los vacíos de la ley o la letra pequeña de la ley que les permitía a ellas ir directamente al juzgado sin una licencia marital, ¿no? Yo buscaba en aquellos casos, estaba buscando el caso de las mujeres maltratadas. Yo no podía ser, imposible. Bueno, yo me había enfadado bastante con colegas a las que yo les oía, es que claro, como ellas no podían denunciarlos a ellos porque necesitaban su permiso. Pero vamos a ver, ¿cómo va a necesitar el permiso del maltratador? ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Naturalmente, claro que no lo necesita. La justicia las habilitaba para que ellas pudieran denunciar. Faltaría más. Entonces eso lo utilicé para seguir la pista de los ausentes. Y en efecto, la cosa estaba clara. La justicia local, la señorial, las habilitaba, o en el caso de Galicia, iban directamente a la Real Audiencia, les daba auto ordinario para actuar en ausencia del marido. Ya está. No hay ningún problema. Ellas actuaban, claro, ¿estarían de acuerdo o no? Ahora, había que ver en funcionamiento hasta dónde llegaba eso, es decir, hasta dónde podían utilizar esos mecanismos. Naturalmente, ellas iban siempre por la vía de la gratuidad. Primero, ¿qué hacían? Se declaraban pobres, pobres. ¿Lo fueron o no? Pues yo he encontrado marquesas declarándose pobres. Justicia gratuita. Vale. Procurador gratuito. Y eso, con lo que decíamos antes, la justicia a priori suele acoger las causas de ella a trámite, las acoge, luego ya se verá, ¿no? Pero el mismo mecanismo de autodefensa de la sociedad. En muchos casos, resulta que ellos se habían ido, y se habían ido porque había una deuda. Entonces, automáticamente los acreedores vendrían sobre ellas. ¿Qué es lo que las protege? En el sistema castellano, la tercería dotal. La tercería dotal es un mecanismo muy amplio, porque no se refiere solamente a los bienes de la dote, sino que afecta también a los bienes gananciales. ¿Qué pasa? Es que la mujer tiene al marido ausente, no sabe dónde está, que seguramente sabe dónde está, en cuanto es así, ¿no? Y viene el acreedor y le reclama el dinero. Con la ley castellana en la mano, ella es la primera acreedora de su marido. Mientras el marido no salda la deuda con ella, que sería sobre los gananciales y los bienes propios de él, el segundo acreedor
no puede reclamar nada. Entonces, ¿quiénes eran los primeros interesados en que se resolviera esto? Los acreedores. Por eso, no pensemos que la justicia las está parando ellas generosamente, no. Los primeros que quieren que se resuelva el tuerto es el acreedor. Dice, bueno, el segundo yo, y el tercero el siguiente, no. Un mecanismo que se utilizó, pero de una manera, yo lo había visto en mi tesis como otro tipo de casos, ahí eran financieros que hacían el mismo mecanismo, ¿no? La tercería del campo. Pero, a más, ellas podían conseguir de la justicia con bastante facilidad, por no decir que con todo, que en caso de deuda, los gananciales, o sea, los bienes comunes de la mujer y del marido, no se tocaran. ¿Cómo? Revirtiendo la deuda del marido sobre los bienes propios de él, de herencia o previos al matrimonio. Increíble, pero era así. Yo me encontré un caso, y lo saben mis compañeros, yo tuve que llamar a la Facultad de Derecho porque me parecía increíble lo que estaba leyendo, ¿no? Mujer analfabeta que va al corregidor de Bayona. El marido ausente en Cádiz y ni se sabía de su paradero. Los acreedores haciendo fila delante de la casa. Y los niños sin comer. Ella va y le dice al juez, no, mi dote no se toca. Y no se tocan los gananciales. Y ellos, que vayan los acreedores contra el dinero, digamos que los bienes propios de mi marido, que eran de él, única y exclusivamente de él. Y el juez, ella le argumenta que los hijos son de los dos. Y el juez le da permiso y venden los bienes del marido sin estar él. Sin estar él. Sin estar él. Entonces, esos mecanismos no significan un empoderamiento de la mujer, pero al menos que tenía opciones para resolver esa cuestión. ¿Qué pasaba si el marido no volvía nunca? Bueno, la Iglesia lo prohibía, pero se hacía. Se suponía que uno que había ido no sé dónde llegaba con la noticia de que se había muerto Manuel García, se hacía un acto fúnebre y al día siguiente ella se declaraba viuda, hasta ese momento no lo era, si quería casarse, podía casarse automáticamente y lo más probable es que al día siguiente se ponen a repartir la herencia. Claro, podía suceder que si él no aparecía y era un hombre joven, los padres de él no pudieran repartir la herencia y ella estaba esperando a que sus hijos recibieran la herencia de su padre, ¿no? Eso nos ha pasado en todas las familias. Pues eso funcionaba así, ¿no? O sea, luego ellas hicieron de todo. Compraban, vendían. Serrano Real trabajó, me parece que con 2.500 compraventas protagonizadas por mujeres. Ellos les mandaban el dinero, ellas invertían, compraban ellas tierra a decisión de ellas. O las tenían que vender porque no quedaba otra, para poder resolver el problema de que el marido no mandaba dinero, y que el marido, el hermano, el padre también. Entonces ellas fueron avanzando por necesidad. Y el sistema lo amparaba por necesidad del sistema. Es mejor que ellas paguen las deudas. Es mejor que ellas pues paguen los impuestos. O sea, a la propia corona le interesaba que ellas estuvieran habilitadas de pleno derecho. Cuando había que hacer compartos porque había que hacer un puente o un arreglo de un camino. En las mujeres de ausentes, ellas iban a las asambleas, ellas decidían y ellas pagaban. Hemos encontrado en reuniones vecinales en donde la mayoría eran mujeres, ellos estaban fuera, ¿no? Claro. Entonces el sistema tenía que seguir funcionando y funcionaba en la edad moderna bastante bien. ¿Que eso se puede llamar empoderamiento? Es mucho decir, pero sí que cuando los casos de pleitos que yo me encontré de maridos que llegaban y no estaban de acuerdo, ellas le plantaron cara, y fueron a litigio, porque algunas de ellas automáticamente reclamaron convertirse en cabezas de familia y la ley se lo reconoció. Entonces yo tenía un pleito, que es igual, ¿no? Pero uno muy interesante, que dura varios años, en que ella no quería dejar la jefatura familiar, es que no había manera. Y la Revolución de Galicia la amparó a ella. Claro, bueno, usted se fue y ella estuvo gestionando todo, de un tema incluso la contabilidad. Encontré un caso interesantísimo en que ella había ido anotando, un escribano había ido anotando todos los gastos que ella hacía día a día, porque el marido se suponía que mandaba dinero a través del escribano, ¿no? Y para asegurarse el cobro de la deuda, entonces se ve perfectamente que esta mujer siguió gestionando todo, como compraba apegos, contrataba jornaleros, ella misma iba a trabajar, luego hay una muerte de un niño y ella paga el funeral,
todo. Es la vida a lo largo de 5 años de esta mujer cuyo marido nunca volvió de Cádiz, ¿no? Entonces ahí había el nombramiento del defensor del ausente, que jugaba a favor de ella, porque era un acreedor del marido. Por tanto, claro, cómo la comunidad la ayudaba, y cuando llegaban los acreedores le decían, no, es que se ha ido a Santiago, y ella estaba escondida atrás de un árbol. Es decir, la comunidad las protegía. También es verdad que, y en el libro lo menciono, ¿no?, la prevención que había por parte de las familias de los maridos, ¿no? Automáticamente, a ver qué hace esta chica, porque claro, estamos hablando de mujeres jóvenes. Entonces, Emmanuel Charpentier demostró qué hacían en Rochefort y en la zona de Bretaña y por ahí. Pues cuando había 2 mujeres de ausentes, pasaban a vivir juntas para evitar que hubiese comentarios, o admitían como criada a una chica todavía más pobre que ellas, ¿no? Y en efecto sucedía. Es decir, la familia del marido se pone en guardia para ver cuál es el comportamiento de ellas, ¿no? Bueno, entre esos cálculos que también hicimos era, bueno, ver cuántas de ellas tuvieron, por ejemplo, hijos con otros hombres, ¿no? En algunas comarcas gallegas, dentro de que la ilegitimidad era bastante fuerte, por ejemplo, en una zona donde era el 7% de niños ilegítimos, el 1,5% eran mujeres y ausentes. Es decir, ellos se habían ido y ellas habían tenido relación con algún hombre, y los niños se incorporaban a la sociedad porque no quedaba otra. Eso había que asimilarlo. Bueno, yo encontré un caso extremo que la propia familia del marido la acompaña en el bautismo del niño que no era del marido bueno. Entonces, ella debe ser una santa, la querían mucho, era muy útil en la casa, lo que fuera, ¿no? O para evitar un escarnio de la propia familia del marido. Eso también dio objeto a una literatura específica, Tirso de Molina tiene una obra de teatro, unos versos tremendos de la mujer, la supuesta mujer, una obra de teatro, obviamente, no es una gallega, cuyo marido está ausente, y cuando él llega, alaba el clima de Galicia, ¿no?, que con su lluvia había logrado que ella tuviera un embarazo así, dado que él no había estado. Además dice, no sé qué falladas has hecho. Y luego los portugueses, que no nos quieren muy bien, o no nos querían muy bien, hay un sinfín de dichos populares sobre las gallegas con maridos ausentes. Claro, solamente en Lisboa llegó a haber más de 60.000 gallegos, sabían de lo que estaba hablando, y muchísimos de esos casados, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las mujeres de ausentes? Se atribuían, los portugueses decían que eran los curas de las parroquias los que resolvían las ansias humanas que ellas pudieran tener. Entonces hay un poema muy gracioso, ¿no? Bueno, George Barrow, el Jorgito el inglés, el que va vendiendo Biblias, recoge esa tradición de que los curas gallegos eran los que sustituían a los hombres que estaban emigrados. Bueno, a modo de balance final sobre el vuelo corto y sobre la movilidad de las mujeres, que es el tema que encierra, tomando en cuenta la importancia de tus investigaciones personales y la de otras y otros autores, ¿qué sabemos y qué nos falta saber? ¿Y cuáles son los desafíos de la investigación actual en consecuencia? A ver, por ahora sabemos menos de lo que yo creo que tendríamos que saber. El siglo XVI es muy difícil de resolver, no tanto porque no sepamos cosas como que son muy desequilibradas, ¿no? Yo he podido estudiar la inmigración intrarrural y se puede estudiar la de América, pero las otras son terriblemente difíciles porque falla lo más importante, los registros parroquiales, ¿no? Y esos en muchas zonas, bueno, de toda Europa, tardaron en implantarse de una manera coherente y de calidad, ¿no?, que nos permita encontrar la vía de las mujeres que se casaban en las ciudades o en otros pueblos, las que tenían hijos en las ciudades o en otros pueblos. Es decir, una fuente fundamental a falta de otras, ¿no? No hay ningún censo de población, y cuando llegamos al siglo XVIII los censos de población anónimos no nos sirven para mucho, porque nunca llegaban a conocerse los originales de los censos, ¿no? Y por lo tanto necesitaríamos censos nominales, que ya los hay en la segunda mitad del siglo XIX, cuando vamos a una ciudad o a una aldea. Si vamos a una ciudad, fulanita de tal, que vino de tal sitio, y vamos a la aldea, la hija de fulanito de tal está ausente en tal sitio. Eso hay que esperar a bien avanzado el siglo XIX, ¿no? Por tanto,
para el número, o sea, los números son los que nos faltan. Yo aporté los que pude, pero ahora tendría que venir muchísima gente aportando datos locales, porque esto es la dimensión local que reivindicaba Ana antes, para todo, pero sobre todo las mujeres que salen de un marco local, para localizarlas hay que ir al marco local, ¿no? Siempre. Y es en la micro distancia, y sobre todo en las comunidades en donde hay más volumen de documentos. Claro, eso es lo más el problema, y lo decía Ana por la mañana, cuando tengamos todo esto, ¿cómo lo ensamblamos? Eso es lo difícil, ¿no? Tratar de tener una idea de conjunto de la migración femenina dentro del conjunto de la movilidad. De la masculina estamos bastante bien informados, pero también desequilibradamente, ¿no? Y luego yo apunté o sugiero vías que hay que seguir indagando muchas cosas que yo dejé abiertas, ¿no? Bueno, Ana resolvió, y lo decía por la mañana, ella resolvió el caso de Galicia, pero está todo por estudiar lo demás, ¿no? ¿Cómo impacta la migración en el sistema de acceso a la cultura? Porque, claro, una de las consecuencias de que los hombres se fueran es que las niñas no iban a la escuela. O sea, en las escuelas eran, por definición, casi todas mixtas, son todas, pero yo tengo un caso en una biografía de una mujer que cuando cuenta su propia experiencia, ella nunca fue escolarizada, y le reprocha a sus padres, escolarizaron a los hermanos para que emigraran, o sea, para que fuesen a América sabiendo leer y escribir. Entonces, en los territorios del norte hay una enorme diferencia, o sea, un fracaso colectivo. Cuando es el censo de 1860, el gobierno de Madrid escribe al País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, y ¿qué está pasando ahí? Después de tantas leyes educativas, solamente sabía firmar el 6% de las mujeres del norte, el 6%. Siglo XIX, ya en el siglo XVIII el 1%, ¿no? Y las leyes eran papel mojado que nunca se aplicaba, y no había más escuelas que las de la iglesia, ¿no? Y claro, cuando se iba el padre, ¿quién se quedaba con los niños en casa? Las niñas. Y luego ya hilaban, tejían y no se incorporaban a la escuela, y analfabetas quedaron hasta el siglo XX. Cuando vamos a Andalucía, las andaluzas leían y escribían porque esas sí que iban a la escuela, ¿no? Entonces es un efecto tremendo claro, ese aspecto del impacto de la migración de los hombres en las mujeres, que las pone a ellas a priori, podemos pensar, en una situación tremenda, porque cuando emigran sus hermanos, los han alfabetizado para que emigren en mejores condiciones, y ellas emigran analfabetas completas. Lo que decía Ana por la mañana, Madrid, la tasa de alfabetización de Madrid baja en 18, como la de París o de Burdeos. ¿Cuántas mujeres más inmigrantes entraban en la ciudad? Sumaban en la balanza de las analfabetas. O sea, el campus, el cultural, el demográfico, a lo mejor sí que el social es el que está mejor resuelto, sobre todo por la importancia de los trabajos sobre el servicio doméstico. Y en historia económica, subrayo aquí la labor de Carmen Sarasúa, que dirige un equipo muy bueno, muy coherente y muy solvente, que nos hace una tarea importantísima del mundo de la relación de la mujer y el trabajo en los ámbitos rurales, para demostrar que cuando ellas tienen un trabajo en el ámbito rural no se dan. La cuestión está en que hubiera oferta local, y eso lo demostró con Castilla-La Mancha, que en el momento en el que empieza a haber necesidad de mucha mano de obra de las mujeres para trabajar en las fábricas textiles, ellas dejaron de ir a trabajar como criadas a Madrid. O sea que en la balanza, el hecho de tener un trabajo cerca de casa podía ser determinante. Es un campo que está también a medio estudiar y que habría que hacer sus trabajos. El equipo de ella está tratando de hacerlo para toda la corona de Castilla, pero va a ser muy difícil poder hacerlo para la antigua corona de Aragón, porque no hay nada parecido al catastro del Marqués de la Ensenada. O sea, retos todos y soluciones por ahora las pocas que hay. Parciales. Parciales. Sí, hay soluciones. Sí, parciales. Y trabajos. Sí, muchos. Bueno, preguntas del público amable y gentil. Dudas. Valentina. Pido disculpas. Yo voy a hacer una pregunta de mi total desconocimiento. Me encantó tu exposición y me da muchísimas ganas de decir recién a Facundo de leer el libro. Quería una pregunta como una persona que estudia el siglo XIX, así que también la mitad, por suerte, se me acerca. No, me preguntaba por el tema que mencionó María Luz, de que el libro trabaja o presenta, si no entendí mal,
la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Y la cuestión de lo que sienten. Habló de la soledad y eso me recordó un libro de una colega nuestra, María Liliana Orden, que trabajó justamente sobre unas cartas, una correspondencia entre una madre gallega y un hijo, y que plantea este tema de los sentimientos o de las dos partes, ¿no es cierto? Y quería preguntarte esto, si hay trabajo, si se abre también por allí para los estudios de la modernidad, la cuestión de cómo trabajar, si hay pistas. Vos hablaste de la fuente, me pareció súper interesante también eso, ¿no? Si hay pistas en las fuentes, además de la correspondencia, que nos permitan ir por esa vía. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. La pregunta es absolutamente pertinente. La contestación en parte está dada. Estamos hablando de un analfabetismo general en Europa hasta prácticamente el siglo XX. Entonces, en el caso de España, en 1860, en el norte, saben leer y escribir el 6% de las mujeres. O sea, el 94% no tienen ningún contacto con la cultura letrada, salvo los indirectos, ¿no? Por el contrario, en las zonas fuertemente migratorias, Galicia tenía la tasa de alfabetización más alta de España entre los hombres y la más baja de España entre las mujeres. Eso significa que, por ejemplo, la correspondencia es una fuente muy bonita, pero muy escasa, muy selectiva, muy sesgada y poco fiable. Yo no es que sea alérgica a su uso, pero siempre cuento una anécdota personal. Las cartas de mi abuela a sus hijos de América las escribía yo. Y las de las viejas de mi aldea, que eran analfabetas. Empecé escribiendo las felicitaciones de Navidad. Y luego acabé escribiendo las cartas. Se las leía. Y yo, pequeña como era, que empecé con 10 años o algo así, me decían, ponle ahí que estamos todos muy bien. Entonces yo adornaba un poco, aunque supiera que nos debía muchísimo dinero en la tienda, ¿no? Nunca se contaba la verdad. Y cuando antes mencionaba el encomiable trabajo de estas 3 compañeras nuestras, yo una vez les hice ver, bueno, está todo muy bien, querido mío, lo mucho que te quiero, lo mucho que te echo de menos y tal. Vamos a la última línea, niñas. Y la niña dice, vamos a ver, aquí estamos teniendo un problema, ¿vale? No sabemos nada de ti, la herencia es sin dividir, así que o vienes o vamos a tener un problema al juzgado. O sea, el sentimiento todo muy bonito, pero al final era una cuestión económica. Él se había ido hacía 20 años, no había... ¿Cuándo se ponían en acción estas cartas? En las que de María José de la Pascua, que eran muchísimas, ¿no? Cuando ellas les había llegado noticia de que o él se había casado con otra, o estaba a punto, o convivía con otra mujer, ¿no? Que bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? O cuando, bueno, por supuesto, no se trata de no mandaban nada. La inmensa mayor parte de los migrantes nunca mandaron nada al otro lado de la torre. Nunca. Es decir, una parte mandó dinero, pero la otra desapareció, porque aquí tampoco prosperaron, ¿no? Y quien dice aquí, claro, entonces, no tenemos apenas, para la edad moderna, otra cosa es el siglo XIX, ¿no? Experiencias personales que nos den más pistas, ¿no? Fuera de lo literario. No, yo pensaba también, perdón, en la sensibilidad o en las emociones. No trabajo para nada en ese tipo de cuestiones, pero que no solamente puedan ser afectivas positivas, quiero decir, negativas, porque esa última párrafo que vos citas da cuenta de una emocionalidad distinta, que es interesante también, digamos, que construye también por la posición, supongo yo, de la mujer en el ámbito familiar. Bueno, que habla también de las cuestiones que vos fuiste mencionando, de la agencia que tenían ellas para poder reclamar sus, digamos, la posibilidad de administrar patrimonio del marido, etc. Y no tenemos otras. Desde ese punto de vista, lo que tenemos es prácticamente cero. O sea, fuera de las cartas, que son muy pocas, y ya digo, si están en la península es porque nunca llegaron a América. Y en los procesos judiciales no hay nada, digamos, ¿no? Sí, pero los procesos judiciales casi siempre es la parte negativa, y mal. Vamos, hay una cosa que conviene tener en cuenta. Damos todos por aceptado, se da siempre por aceptado, que en la edad moderna los matrimonios los conciertan los padres. Es que son matrimonios arreglados. Entonces, ¿cómo queremos que a partir de ahí nos encontremos cartas de amor? Es que es técnicamente imposible. Si es un matrimonio arreglado, te han casado con tu primo al que no querías absolutamente nada,
se va a América y de repente desarrollas un sentimiento infinito. No, hombre, a lo mejor incluso te alegras de que desapareciera, ¿no? Yo soy el territorio que yo estudié, un 30% de matrimonios al trueque, es decir, un hermano y una hermana que se casan con los dos hermanos de otra casa para reunir dos herencias. Ahí no hay sentimiento ni hay nada, ¿no? Entonces, si ellos se iban, difícil será que ellos de repente los echaran de menos, ¿no? La historia demográfica lo que tiene es que convierte los sentimientos, los rebaja de categoría y los pone a ras de suelo, ¿no? Es decir, que en una sociedad primaria como la que trabajamos nosotras, el campesinado, el interés, la vaquiña por lo que vale, es decir, la vaca por lo que vale, o aquellos refranes terribles que le recogía de Serrano Rial, ¿no? Hay una frase que ella aprendió en Uruguay, era hija de Miguel, era as quintas cuas quintas, as leiras cuas leiras. La quinta es la generación y la tierra con la tierra, es decir, que era un reflejo de los matrimonios arreglados, como tanto se arreglaron de los dos lados del Atlántico, era tremendo, ¿no? Los hombres que, eso lo hacían los vascos en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando tocaba la hora de casarse, o se casaba con una joven vasca que ya estaba aquí, o arreglaban un matrimonio en el País Vasco y le mandaban a la chica en el barco para América, pero nunca se casaban con nada que no fuese estricta, en una endogamia muy fuerte, muy fuerte. No así los gallegos, que eran más proclives a no cerrarse sobre su propia comunidad, pero también lo hacían, ¿eh? Sobre todo cuanto mejor le iba. Si les iba muy bien, entonces sí. Reclamaban a una chica de Galicia que con una fortuna similar a la de ellos, ¿quién me tocaba aquí? Yo desde que llegué aquí, que era una familia que era hija de la segunda mujer porque fue en la Universidad de San Martín, alguien me lo contó, o sea, una chica, alguien que vivía aquí, y era un caso que la de Amor era bastante frecuente. El padre estaba aquí, con un notable éxito, conocía a una joven de su pueblo, la reclama, viene, se casa con ella, esta chica se casa por poderes, esta chica se muere y le escribe acto seguido y dice, mandadme a la segunda. Y le mandan a la segunda hermana. O sea que es un mundo en donde lo primario, lo de la resolución va por encima de lo otro, ¿no? Es duro, ¿no? El mundo de la migración es todo durísimo. Lo fue en el pasado, tenía que ser muchísimo peor, pero la desconexión, a ver, una de las cosas más llamativas es que la inmigración a largo plazo genera lo que podríamos llamar desidia, donde tú escribes el primer año, el segundo año menos, el tercer año menos, el cuarto año ya no escribes. Y eso es tremendo. Entonces, nosotros podemos ahí mezclar la experiencia actual con el pasado, porque, bueno, con mi generación en España se acabó la conexión con América, y además a nuestros estudiantes en América no les dice nada, lo que les preocupa es Asia, ya no se acuerdan, sí, que a lo mejor con abuelitos, pero no hay, la vinculación se termina con la gente de mi edad, pero observamos lo mismo cuando los migrantes que están ahora en Europa nos cuentan sus historias, es exactamente lo mismo, claro, el mismo comportamiento. Y ojalá tuviéramos una manera de penetrar en la parte informal, en la del sentimiento, para bien y para mal, como decías tú, pero las fuentes nos fallan estrepitosamente. ¿Más preguntas? Nos damos por satisfechos con todo lo que hemos escuchado. Muchas gracias a todos.